Muy buenas YouTube, ¿cómo están? Soy Lucas Baini, esto es Cámara en Mano y vamos a hablar del capítulo 5 de House of the Dragon y todos esos detalles, referencias y pequeñas cosas que quizás no viste en un episodio que mostró las repercusiones de la batalla de Rook's Rest y las pérdidas de un lado y el otro, usando un plano en particular para que todas estas secuencias dialoguen entre sí, que es mostrarnos a Corlys, Aemond, Rhaenyra y Alicent de espaldas para enfatizar todas estas pérdidas y también algunas victorias. Rhaenyra todavía con su mirada puesta en la costa y el continente que busca reinar, Aemond con su mirada fija en el trono que acaba de conseguir, Alicent por fin acercándose a su hijo que está peleando por su vida y Corlys acercándose a su trono en Driftmark, ese lugar que ahora lidera en soledad después de la muerte de Rhaenys. Estamos en King's Landing con Criston Cole teniendo la gran idea de mostrar la cabeza de Meleys por las calles para demostrar que los verdes son el lado correcto, el fuerte, pero lo que termina haciendo es enfatizar la crueldad de Aegon, quien hace poco había colgado los cuerpos de personas inocentes en las calles y ahora exhibe el emblema de su casa como si fuese un simple trofeo. Esto hace que algunos piensen en que Rhaenyra va a tomar represalias y ellos van a ser las víctimas por estar dentro de la ciudad, mientras que otros reciben un mensaje que va a ser todavía peor. Los Targaryen pueden sangrar y los dragones no son dioses, son solo carne y pueden caer. De esta manera, en un solo movimiento, Aegon se puso al pueblo en contra. Pero también esta exhibición sirve de distracción para que las personas no dimensionen el verdadero resultado de esta batalla, que es el rey agonizante entrando en una caja. El libro se toma todo un párrafo para describir la situación de la cabeza de Meleys entrando en King's Landing. Alicent y Aemond, quien lleva la daga del rey, con lo cual ya se nos adelanta la decisión que va a tomar más adelante el consejo, miran la escena desde arriba en medio de la fortaleza roja y solo quiero destacar la belleza de estos planos de situación que muestran lugares icónicos de Westeros en todo su esplendor. Acá con la isla de Dragonstone, Driftmark abriendo el episodio o en el territorio de los Frey, los gemelos o The Twins, y también el maravilloso plano del Eyrie en el Valle de los Arryn. Son lugares que ya habíamos visto en Game of Thrones, pero acá se le da una vibra mucho más cercana a lo descrito en los libros. Aegon pasea por toda la fortaleza y Helena se cruza con la carroza, mostrando solo curiosidad por lo hecho, pero indiferente en sensaciones. Este es un cambio respecto al libro, donde para este momento, a partir de perder a uno de sus hijos de la peor manera posible, Helena está deshecha, sumida en la depresión más profunda. Es muy posible que estemos viendo a un personaje todavía en trance, sin mostrar verdaderas repercusiones de su pena, y eso parece súper interesante a la hora de explorar qué puede llegar a darnos, además de este gran cambio que introduce la serie, que es mostrarnos a Helena como alguien que tiene visiones del futuro. Del cajón de Aegon sale primero Blackfyre, la espada con la que el conquistador puso a todo Westeros de rodillas, pero que este joven rey basado en apariencias no llegó ni a empuñar en su primera batalla en defensa a su reclamo al trono. Por su parte, la armadura de acero valirio convirtió al joven Aegon, ese al que todo el tiempo vistieron y mostraron como una reencarnación del conquistador, en una versión más rota de Viserys, incluso con Alicent al lado de su lecho como la tuvo su padre. Aemond también se acerca a la cama del rey en un plano que por fin lo muestra por encima de su hermano mayor, al que mira desde los pies de su cama y desde lo alto. En el libro también Aemond toma el rol de regente y se establece textualmente lo mucho que deseaba esa posición. Así fue como Aemond el Tuerto, el matasangre, se hizo con la corona de hierro y rubíes de Aegon el Conquistador. Me queda mejor que a él, proclamó. Sin embargo, no se hizo llamar rey, sino que asumió el título de protector del reino y príncipe regente. Pasamos a Alicent, que cuestiona a Criston sobre lo que pasó en esa batalla y cuál fue el rol de Aemond en todo esto, mientras que Cole nos da un dato que puede sorprender a los lectores del libro, ya que dice que Sunfyre, el dragón de Aegon, tardó en morir. Pero si le damos un contexto, lo que está diciendo Criston Cole es que dejó a un grupo de hombres para hacerse cargo del castillo que tomaron y del dragón, que no murió en el acto. Él se fue de ese lugar, con lo cual la suerte del dragón pudo haber cambiado y él todavía ignorarlo. Lo que nos cuentan las páginas después de esa batalla es que Sunfyre quedó herido gravemente, incapaz de volar y alimentándose en parte de los cuerpos de los soldados caídos en Rook's Rest. De cualquier manera, que el dragón del rey esté decrépito es un simbolismo del estado del reino de Aegon, que partió de un lugar incómodo y con esta guerra civil se va pudriendo cada vez más. Esta sensación de putrefacción se muestra en las calles de King's Landing, con los cuerpos de los matarratas y las frutas de los mercados, que de hecho se siguen vendiendo a pesar de estar podridas porque el bloqueo comercial de los negros sigue en pie y toda esa mercadería y productos no están llegando a la ciudad. Por su parte, Rhaenyra sigue impotente respecto a su consejo, que le cuestiona todo a partir de no estar preparada para dirigir un consejo de guerra, a lo que ella, muy correctamente, dice que en realidad ninguno de los presentes lo está, ya que todos crecieron durante un reinado de paz de más de 50 años, con lo cual nadie tiene guerras de este calibre en su haber. La única que le va a dar una solución y escucharla es Mysaria, pero antes de ir ahí tenemos que hablar de Jace y cómo empezó a jugar el Juego de Tronos buscando alianzas y haciendo su propia agenda, ahora siendo el heredero al trono. En el libro, esta campaña de Jace por asegurar alianzas para Rhaenyra por toda la parte noreste del mapa sucede en el mismo viaje que hizo al norte y al valle, pero en
esta adaptación lo van intercalando para darle un poco más de aire a todas estas secuencias de Jace, y en este caso es importante ver cómo él decide ir en contra de las órdenes de Rhaenyra, consiguiendo victorias políticas importantes. Como bien le dice a Baela, los Freys controlan el megapuente que cruza el río más ancho de Westeros y ayuda a todos los viajeros a tener una vía directa por las tierras de los ríos. Los norteños que consiguió en el primer capítulo están marchando hacia el sur, y ese paso directo hacia Harrenhal y King's Landing sería clave. Y si piensan que los Stark están llegando tarde a toda esta fiesta, bueno, es una preocupación también real en el libro, incluso advirtiendo que para cuando llegue este ejército la guerra bien podría haber terminado. Nos encontramos con Daemon, que está intercediendo entre Bracken y Blackwood, algo que sucede en los libros pero de manera diferente, ya que es Daemon quien logra doblegar a los Bracken para que los Blackwood se sumen a su causa, pero ya en esta escena nos muestran a Daemon teniendo su propia agenda, exigiendo que los Bracken se arrodillen, pero nunca dice que lo hagan ante Rhaenyra o por lo menos en su nombre, sino que demanda que se arrodillen ante él. En este capítulo vemos cómo esos sueños en Harrenhal están teniendo un efecto sobre él, que le da la bendición a los Blackwood de cometer crímenes de guerra con tal de doblegar a los Bracken y en ese proceso no desperdiciar valiosos hombres. Esto hace que se secuestren esposas y niños, y esas repercusiones oscuras para Daemon se van simbolizando con la sangre manchando sus manos. Antes habíamos visto esa imagen en la fantasía, pero ahora ya se traduce en la realidad, como vamos a ver más adelante con sus manos manchadas de sangre a partir del trabajo en el castillo. Quizás todo el arco de Daemon dentro de Harrenhal y sus sueños se extendió bastante en esta temporada, pero es interesante que la adaptación haya decidido mostrar esa maldición de Harrenhal de una manera tan tangible y no sea solo una historia, sino que se juega a que podamos interpretar que este lugar está de verdad maldito y saca lo peor de los señores que intentan gobernarlo. Ya seguimos con el análisis, pero les quiero agradecer un montón por haber elegido ver este video. Con estos análisis llegamos a un montón de ojos nuevos, además de tener el regreso de un montón de personas al canal que veían los análisis de la primera temporada. Si sos uno de ellos, comentame acá abajo, te doy la bienvenida, y si tenés ganas, suscríbete, que estamos en esta meta de tratar de llegar a los 425.000 suscriptores antes de que termine la serie. Estamos un poco lejos, pero vos nos podés hacer llegar. Viajamos al Eyrie con Lady Arryn tirando una cita del libro sobre la fortaleza que tiene este panteón entre las nubes, al mismo tiempo de demandar un dragón para defenderlo. Su vestido lleva el color azul de su familia, y después de demostrar que se siente estafada por los dragones que envió Rhaenyra para cumplir su parte del trato, le escupe a la pobre reina la suerte que corrió Rhaenys antes de irse y dejarla sola con su pena. Volvemos a Dragonstone, donde Rhaenyra está hablando con Mysaria, quien es la única que le da una idea útil, y es usar al pueblo dentro de King's Landing como palanca para su reclamo. Tiene sentido que sea Mysaria la que la entienda, ya que recordemos, ella es una mujer que llegó a King's Landing como esclava y a partir del uso de la información logró tener su red de informantes y hasta propiedades. Así es como Rhaenyra idea un plan que por ahora es secreto, incluso para los lectores del libro, e involucra a una de las criadas de Rhaenyra, Elinda Massey. Ella es una de las damas de compañía de Rhaenyra y aparece desde la primera temporada, cuando la vemos asistirla en el parto de Joffrey. Elinda es perteneciente a la casa Massey, cuyo territorio está entre Dragonstone y Driftmark. Cuando Elinda viaja a desembarco del rey, vamos a verla hablar con la criada con la que Aegon tuvo su encuentro, que terminó con ella, pobrecita, tomando el té de la luna. En esta temporada descubrimos que ya no trabaja en la Fortaleza Roja, sino en la taberna donde fue Aegon, y también conocimos al personaje de Ulf. Como dije, esto es algo que no se especifica en los libros, pero va a ser interesante ver cómo a través de Mysaria Rhaenyra pueda empezar a difundir rumores e informaciones entre la gente común del pueblo para alejarlos todavía más de Aegon, que como vimos al principio del capítulo está haciendo un trabajo propio. En otro movimiento para acomodar su consejo, Rhaenyra habla con Baela para pedirle que ella sea quien le ofrezca ser la mano del rey a Corlys. En esta charla Rhaenyra le cuenta a Baela sobre cómo fue que Rhaenys reclamó a la dragona Meleys, cuya jinete anterior había sido Alyssa, la madre de Viserys y Daemon. Según lo que nos cuenta el libro, Rhaenys solo tenía 13 años cuando reclamó a Meleys, aunque por lo que dice Baela sobre que Daemon estaba enojadísimo cuando Rhaenys hizo esto, nos hace pensar que en la serie ella era más grande al reclamarla. Y hablando de Alyssa, pasemos a esa escena, que por más que sepamos que se trata de Targaryen, a mucha gente le pudo haber agarrado con la guardia baja, porque Daemon, en otro sueño de ayahuasca dentro de Harrenhal, aparece baldeándole el patio nada más y nada menos que a su madre. Esta mujer es Alyssa, la madre de Viserys y Daemon, que según lo que nos dicen en el capítulo murió después de dar a luz a Daemon, y por eso es que nunca la conoció. En los libros no se especifica qué edad tenía Daemon cuando Alyssa murió, pero sí se cuenta que ella decidía salir a volar sobre Meleys, llevando a un
pequeño Daemon en brazos para que se acostumbre a ese espíritu aventurero. Más allá de lo potencialmente perturbador de la escena, acá se trabaja otra vez ese desarrollo en espejo que tiene Daemon con Aemond, otro príncipe que también vimos tener bastantes problemas maternos. Sí, no vimos una escena en donde Aemond esté con Alicent, pero sí lo vimos a este muchacho buscar la protección del lecho materno en otro lugar, con Sylvie, la patrona en la calle de Seda. Vemos que Harrenhal está en reparación para poder recibir a todas las huestes que vendrán de las tierras de los ríos, y se menciona que el castillo no está en condiciones desde los tiempos de Aenys, siendo Aenys Targaryen el primogénito de Aegon el Conquistador, que fue rey, pero fue alguien mucho más débil que su padre, tanto que al morir, en lugar de heredar su hijo, se dio la primera suerte de guerra civil entre los Targaryen, cuando el hermano de Aenys, Maegor, fue quien tomó el poder. Pasamos a King's Landing en el Consejo Verde, donde se está deliberando quién va a ser el regente en nombre de Aegon, que no puede gobernar estando inconsciente. Acá vemos que Alicent está siendo ignorada como posible reina, y es solamente por ser mujer. Es la que más experiencia tiene manejando las cuestiones del reino, pero todos a su alrededor apuntan que eso fue durante los tiempos de paz y no en un tiempo como en el que se está viviendo. Le duele más todavía que sean sus antiguos aliados quien le dan la espalda, Larys y Criston, a quienes fue ella la que les hizo un lugar en la corte. De esta manera queda aislada de la conversación, del poder y de la toma de decisiones. Por eso la cámara se queda con ella en un plano de un largo minuto donde escuchamos muy de fondo a Aemond tomando sus primeras medidas como regente. Quiere que el ejército Lannister empiece a marchar contra Harrenhal, mientras se vuelve a traer a colación la preocupación de la gente que vive en King's Landing. Aemond ordena cerrar las puertas de la ciudad para evitar que la gente la abandone por miedo a un ataque de Rhaenyra, y así decide usar al pueblo como escudo humano. En los libros esto lo decide Alicent, pero acá, para enfatizar que las decisiones siempre la toman los hombres porque esa es la costumbre, se le saca esa potestad. Y de esa mención al pueblo pasamos a Hugh Hammer, el herrero que le había pedido a Aegon que preste más atención a los trabajadores del reino. Él sigue esperando que Aegon cumpla su promesa, pero las cosas no llegan, con lo cual su esposa insiste en que abandonen la ciudad, pero al llegar ven que las puertas están cerradas. Es hermoso el detalle de que cuando se dice el nombre de Aemond, el nuevo regente, los propios ciudadanos se lo confunden con Aegon, porque están tan confundidos como nosotros sobre quiénes son los miembros de esta familia real. En su nueva charla, Criston es franco con Alicent al decirle por qué es que cree que Aemond debería ser el regente. Después de los horrores que vio en Rook's Rest, entendió que su rol como guerrero es diminuto y es tiempo de los dragones, con lo cual un jinete de dragón debería ser el nuevo rey. Él quiere a Alicent lejos de toda esta sangre que se va a derramar, pero Cole vuelve a encontrarse en la misma situación que años atrás estuvo con Rhaenyra, quien terminó marcando una distancia y volviéndolo a poner en ese lugar humilde de no ser parte de los nobles. A pesar de ser el comandante de la Guardia Real y mano del rey, Alicent marca distancia y le remarca que no le dio permiso para llamarla por su nombre. Volviendo a Harrenhal, Daemon habla con Alice Rivers sobre lo terrible que podría ser un reinado de Aemond el Tuerto, y esta interacción puede ser algo que tenemos que tener en cuenta hacia el futuro, mientras Alice demuestra saber sobre todas las atrocidades que habilitó Daemon para destruir a los Bracken, y también cree que Rhaenyra no pudo haber aprobado todas estas cuestiones, con lo cual empuja a Daemon a mostrar sus verdaderas intenciones. Sabe que a Rhaenyra no la van a legitimar como reina, y entonces cree que lo mejor es tomar King's Landing con Caraxes y el ejército ribereño, y después, si Rhaenyra quiere sentarse a su lado como reina, será bienvenida. Este también es un rasgo interesante que la serie se encarga de enfatizar, de mostrar a Daemon como un personaje sumamente impredecible y gris, tal y como lo describe varias veces en entrevistas el autor George Martin. He's a notorious bad boy, a rogue in every sense of the word, and then later he became the husband of Rhaenyra. He switches sides several times. You never know what side he's going to come down on. He's a very colorful and unpredictable character. En su charla recordando a Rhaenys, Corlys termina eligiendo a Baela como heredera en una forma de honrar el último deseo de su esposa, y eso hace que por primera vez desde que lo vemos en la serie, Corlys Velaryon elija la sangre por sobre el apellido. Él es un tipo que siempre estuvo obsesionado con la historia de las casas y los apellidos y su legado, con lo cual no tuvo problema en hacer ojos ciegos respecto a la bastardía de Lucerys, que no era de su sangre por parte de Leonor, sino que era un Strong, porque sabe que los libros de historia solo tienen en cuenta a los apellidos. Elegir a Baela como heredera haría que la casa Velaryon pierda vigencia, ya que al casarse Baela con otro señor noble, perdería su apellido y tomaría el de la otra casa. Sin embargo, la respuesta de Baela es tajante, ya que ella se siente
Ceniciente Targaryen es hija de Daemon y jinete de dragón. Ella sabe que hay otros candidatos a ser herederos de Driftmark, quienes son más cercanos al mar y a los barcos, como Alyn y Adam, los bastardos que conocimos esta temporada. En Dragonstone, Rhaenyra manda a Ser Broom hacia Harrenhal para poder hablar con Daemon y tratar de ponerlo en fila, a lo que Broom accede, y después tenemos un seguimiento de él en su viaje, y este, al igual que el viaje de la criada de Rhaenyra hacia King's Landing, es otro de los hilos que se empiezan a tejer en este capítulo, que parece más lento porque es de transición entre un punto de ebullición en el conflicto y la construcción del siguiente. En Harrenhal algo despierta a Daemon en mitad de la noche y tenemos este plano en donde se le ve la mitad de la cara tapada, otra vez haciendo un espejo con Aemond, quien también oculta uno de sus ojos. Los que despiertan a Daemon son los señores de los ríos, y los cuatro principales son los líderes de las casas Darry, Mallyston, Mutton y Vance, quienes están escandalizados por lo que hizo Daemon para deshacerse de los Bracken. Todas estas acciones que Daemon está haciendo, quizás bajo la influencia de Harrenhal, están empezando a tener facturas sobre él, y pasamos de este plano de Daemon mirando al fuego hacia el contraplano de Rhaenyra mirando ese mismo elemento y craneando sus propias acciones. En King's Landing, Aemond se acerca al trono de hierro, mientras por sobre su hombro podemos ver nada más y nada menos que a la escultura de su padre Viserys, el último rey Targaryen que pudo mantener la paz, mirando cómo uno de sus hijos fue capaz de atacar a su hermano para poder sentarse en este trono. En la misma frecuencia, Helena se hace presente y le pregunta a su hermano, ¿valió la pena? Y la cara de Aemond ante esta pregunta nos hace pensar que la respuesta es sí. Obvio que sí. Cerca de ellos también tenemos otro momento de familia en donde Alicent, a diferencia de episodios anteriores, por fin se acerca a darle confort a su hijo en una escena que la vuelve a poner al lado de la cama de un rey convaleciente. La serie otra vez nos pone en algo de situación de tenerle un poco de lástima a Aegon al escucharlo decir mami mientras Alicent se aleja de la habitación. Llegamos entonces al inicio del plan de las semillas, con Rhaenyra viendo la historia de los Targaryen, repasando una vez más las leyendas de Visenya, la esposa hermana de Aegon el Conquistador y primera jinete de Vhagar, y si prestamos atención, Rhaenyra empezó a peinarse de la misma manera que se muestra a esta legendaria guerrera en las ilustraciones oficiales. En su charla con su madre, Jace habla sobre que en realidad el bando negro no tiene escasez de dragones, sino que tiene escasez de jinetes. Debajo de Dragonstone, por ejemplo, están descansando Vermithor y Silverwing, dos dragones añosos y con una relación especial entre sí, ya que fueron los dragones del viejo rey Jaehaerys y su esposa Alysanne. Al estar tanto tiempo juntos, generaron un lazo cercano a ser pareja, y desde la muerte de sus jinetes no han sido reclamados por nadie más. A Vermithor lo vimos al final de la temporada pasada, con Daemon cantándole en Valyrio, y a Silverwing por ahora no la hemos visto oficialmente. Como dice Jace, las semillas de dragón, los hijos bastardos de los Targaryen, o producto de una relación con otras casas, podrían ser la clave para esta guerra y ser los nuevos jinetes de estos dragones. Rhaenyra tiene ciertas reservas sobre este plan, porque dice que solo los señores dragones pueden relacionarse con estas bestias, a lo que Jace dice que esas son historias de Valyria, escritas así para enaltecer a todo ese pueblo, con lo cual es cierto, no podemos tomar esas palabras como ciencia exacta, sino más bien como una creencia. Lo que sí es verdad es que de todos esos señores de Valyria solo quedan los Targaryen, y solo ellos son los que tienen la experiencia de criar dragones. ¿Quiénes van a ser esas semillas de dragón? Como siempre en estos videos no hacemos spoilers sobre lo que va a venir, pero como también venimos diciendo en los análisis, mucha atención a los personajes nuevos que se fueron introduciendo en esta temporada, dándoles nombres sin haber hecho algo importante aún. Como siempre, gente, si tienen ganas de tener estos buzos del Team Verde o del Team Black, al igual que un montón de diseños increíbles, pueden ir a buenremeras.com y usar el código de descuento cámara en mano. Sin más, yo me despido, nos vemos en el próximo si vos querés. Chao.